se apaga la última luz. No hay luna, no hay estrellas, las nubes tapan todo. No ves absolutamente nada, ni tus propias manos frente a tu cara. Y entonces escuchas algo, un crujido, unos pasos. No sabes si vienen de 1 metro o de 20. Tu corazón se acelera solo, sin que tú se lo pidas. Tus músculos se tensan solo. Y aunque tu mente adulta te repita que ahí no hay nada, que es solo el viento, que estás completamente a salvo, una parte mucho más antigua de tu cerebro no te está escuchando. Esa parte lleva encendida desde mucho antes de que existieran las casas, las luces, las ciudades, y sigue encendida hoy exactamente igual dentro de ti. ¿Por qué? Después de tanto tiempo viviendo en un mundo lleno de electricidad, de linternas en el celular, de cámaras de seguridad y cerraduras, seguimos sintiendo ese mismo miedo primitivo a la oscuridad. ¿Y por qué ese miedo, en vez de desaparecer con el progreso, parece estar tan profundamente grabado que ni siquiera podemos apagarlo cuando queremos? Yo soy Grug y esto es de esas cosas que entre más las investigas, más sentido le encuentras. Porque no es que seas cobarde, ni que tengas una imaginación demasiado activa cuando la luz se va. Es que tu cerebro está haciendo exactamente lo que fue diseñado para hacer durante cientos de miles de años. Y ese diseño no se borra solo porque ahora tengas electricidad en casa. Vamos a meternos en esa oscuridad para entender qué está pasando realmente dentro de tu cabeza cuando se apaga la luz. Empecemos por el cerebro mismo. En el año 2021, investigadores de la Universidad de Monash, en Australia, conectaron a un grupo de voluntarios a un escáner cerebral y fueron encendiendo y apagando la luz cada 30 segundos, mientras observaban qué pasaba dentro de sus cabezas. El resultado fue muy claro. Cada vez que la habitación quedaba a oscuras, una zona específica del cerebro, la amígdala, encargada de procesar el miedo y detectar amenazas, aumentaba su actividad de inmediato. No hacía falta ningún peligro real. No había ningún ruido, ningún monstruo, nada. Solo la ausencia de luz ya era suficiente para que esa alarma interna se encendiera sola, de forma automática, sin que la persona pudiera controlarlo conscientemente. Y esto tiene una explicación evolutiva bastante directa. Somos, biológicamente hablando, animales diurnos. Nuestra visión, que es el sentido que más usamos para entender el mundo que nos rodea, prácticamente deja de funcionar bien en la oscuridad total. Sin poder ver, pierdes de golpe la mayor parte de la información que normalmente usas para saber si estás a salvo o no. Y cuando el cerebro no tiene suficiente información, no asume lo mejor, asume lo peor. Es una estrategia de supervivencia bastante simple. Es mucho más barato, en términos evolutivos, asustarte por una sombra que en realidad es solo un arbusto, que no asustarte por una sombra que en realidad es un depredador esperando el momento perfecto para atacar. Y hablando de depredadores, aquí está la parte que le da a este miedo su verdadero peso histórico. Durante gran parte de la evolución humana, no estuvimos ni cerca de ser el animal más peligroso del entorno. Leones, hienas, grandes felinos con colmillos enormes, todos ellos compartían el mismo territorio que los primeros humanos y la mayoría de esos depredadores cazaban específicamente de noche, aprovechando que nosotros, con nuestra pésima visión nocturna, quedábamos prácticamente indefensos. Un ser humano de hace 100.000 años que sentía un miedo intenso e irracional a alejarse del fuego en plena noche, tenía muchas más probabilidades de seguir con vida al día siguiente que uno que no sentía ese miedo y decidía salir a caminar tranquilamente a oscuras. Ese miedo no era un defecto de carácter. Era literalmente un sistema de alarma que salvaba vidas generación tras generación. Si a ti también se te quedó la ceja así, pensando en esto, quédate, porque todavía falta la parte más curiosa de toda esta historia. Y ya que estás con esa cara, aprovecha de darle like a este video, suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas la próxima vez que te vuele la cabeza así. Y este miedo no desapareció ni un poco con el paso de los siglos, ni siquiera
con la llegada de la luz eléctrica. Encuestas modernas sobre miedos comunes muestran que el miedo a la oscuridad, técnicamente llamado nictofobia cuando se vuelve extremo, sigue apareciendo entre los temores más reportados tanto en niños como en una proporción sorprendentemente alta de adultos, incluso en ciudades completamente iluminadas, donde la probabilidad real de encontrarse con un depredador es prácticamente cero. Si este miedo fuera solo una costumbre cultural fácil de borrar, la generación que creció rodeada de luces de noche, alarmas y teléfonos con linterna ya debería haberlo superado por completo. Pero no ha sido así, y eso es una pista bastante fuerte de que no estamos hablando de una simple costumbre, sino de algo mucho más profundo, instalado directamente en la arquitectura básica del cerebro humano. Ahora, hay algo más que hace que este miedo sea todavía más interesante. No solo nace del propio cerebro, también se transmite entre generaciones. Estudios sobre el desarrollo del miedo en la infancia muestran que un niño pequeño, frente a algo desconocido en la oscuridad, observa primero la reacción de sus padres antes de decidir si asustarse o no. Si el adulto responde con calma, el niño aprende que no hay peligro. Si el adulto responde con tensión o miedo, esa reacción queda reforzada y se transmite directamente. Multiplica eso por miles de generaciones de primeros humanos transmitiendo, sin saberlo, la misma lección una y otra vez. La oscuridad es donde está el peligro. Mantente cerca del fuego, mantente cerca del grupo. No es casualidad que prácticamente todas las culturas humanas, sin excepción, tengan historias de monstruos, espíritus o criaturas que habitan específicamente en la oscuridad. Es la misma advertencia ancestral, contada de 1000 formas distintas, pasando de generación en generación durante decenas de miles de años. Y esto se ve reflejado en absolutamente todas partes del planeta, sin importar qué tan lejos estuvieran esas culturas unas de otras, sin contacto ni comunicación posible entre ellas. En Mesopotamia se hablaba de criaturas nocturnas que acechaban a quienes se alejaban del campamento después de la puesta del sol. En distintas tradiciones africanas, ciertos espíritus solo podían moverse y hacer daño durante la noche cerrada, nunca durante el día. En la mitología nórdica, las criaturas más temidas, los trolls y otros seres de las sombras, se convertían en piedra o perdían su poder en cuanto los tocaba la luz del sol. Y en América, muchas tradiciones originarias hablaban de espíritus errantes que solo se manifestaban cuando desaparecía la última luz del atardecer. Culturas separadas por océanos enteros, sin ningún tipo de contacto entre sí, llegaron exactamente a la misma conclusión. Lo que sea que habite en la oscuridad es peligroso y hay que temerle. Eso no es coincidencia cultural. Es la misma alarma evolutiva, la misma amígdala activándose generación tras generación, encontrando una forma distinta de contarse a sí misma en cada rincón del planeta. Pero aquí está el matiz que hay que aclarar, porque sin él la historia queda incompleta. Ese sistema de alarma, tan útil hace 100.000 años, hoy en día suele activarse por error muchísimas más veces de las que hace falta. La mayoría de las sombras que te asustan en tu propia casa no son depredadores, son simplemente sombras. La amígdala no distingue muy bien entre un peligro real y la ausencia total de peligro solo reacciona ante la falta de información visual, tal como lo hacía hace 100.000 años. Es un sistema diseñado para una época donde equivocarte de más, es decir, asustarte sin necesidad, era mucho menos costoso que equivocarte de menos. Es decir, no asustarte cuando realmente había un peligro esperando entre las sombras. Así que ahí tienes la respuesta a la pregunta que abrimos al principio. No sientes miedo a la oscuridad porque seas débil, ni porque tu mente esté fallando. Sientes exactamente lo mismo que sentía un primer humano hace 100.000 años, junto a un fuego, escuchando ruidos que no podía identificar en la negrura total de la noche. Tu amígdala sigue encendiéndose sola, tu corazón sigue acelerándose solo y tus músculos siguen tensándose solos,
porque llevas dentro un sistema de alarma que funcionó tan bien durante tanto tiempo que la evolución nunca encontró una razón para apagarlo. Así que la próxima vez que sientas escalofrío al caminar por un pasillo oscuro en tu propia casa, ya sabes que no estás siendo exagerado. Estás cargando todavía hoy el mismo sistema de supervivencia que mantuvo con vida a cada uno de tus ancestros noche tras noche durante cientos de miles de años. Y si quieres seguir descubriendo qué otras partes de ti siguen actuando como si vivieras en una cueva, quédate por aquí, suscríbete y nos vemos en la próxima hoguera.